Silvio Ferreira, tecladista y acordeonista paraguayo, nació en 1964 en Concepción, departamento del mismo nombre. Concepción queda a 417 kilómetros de la ciudad de Asunción. De familia de músicos, por lo que estando en el servicio militar obligatorio, consolidó su carrera musical como acordeonista. Luego se trasladó a Caacupé, en donde integró agrupaciones de renombre tales como Los Caballos Negros de Venancio Sanabria, Los Brilliants de Domingo Argentino Galeano, entre otros. También grabó con Mario Alfonso y su prestigioso conjunto Los Zorzales de Caacupé, Mario Moncho González. A fines de los 80 se traslada hasta Asunción, en donde integró otros grupos musicales hasta llegar a la famosa agrupación orquestal Hawaii Superstar. Y ahora con todos ustedes, el nuevo impacto tropical de Hawaii Superstar. Con la voz dulcísima de Iliana, Romy Riveros, Silvio Ferreira, Agustín Fleitas y Toto Reynoso. Hoy nos acompaña en Trayectorias Silvio Ferreira. Sí, señor. Sí. A través de culturas, a través de la cultura, ya bueno, o Sarandí y Tupepo, Apuine. Qué bueno, mombe, umina se demo pandere covereño y... El 8 de noviembre de 1964, estamos Concepción del Norte, otro lado. Compañía pasó una era del medio, pues está 4 kilómetros de Yaniro, pues está subí. A nacer, se lo pasó donde Emiliano Miguel de Fernández de Guatajagüero. Justamente de eso te iba a preguntar, porque realmente Pepe recó completamente otra lectura, inclusive el que fue tu compañero por mucho tiempo, primera voz del Paraguay, y digo, Romy Ranulfo Riveros, algo ya pobre diverso y está recorriendo las redes sociales, concesionero de la Emiliano. Entonces Pepe recó otra lectura de Emiliano R. Fernández. Así mismo el profesor Estado era inteligente a la y a la no tener lastimosamente no ya dejó de la oportunidad a esto oye perder y pues hasta 1983 ya Ayuma se suicó a todo el Paraguay de otro lado allá. Sí. Me salgo hija ayuda a todos lados. Anteriormente hace más de mis 18 años ya parte anima la acordeón mía. Va a ser Upila Silvio Ferreira y coincidir la músico, y coincidir doctor, político, ingeniero. Sí, pues la familia Ferreira, la mayoría músicos, y papá, ni mano cuento de que escuchando de guitarra. Pero pido yo, bueno, no sé, ya procurarse porque se gustaba la folclore, se gustaba todos los ritmos, ya de que tú ya llevarle allá, pero a practicar, ya ensayar, a pesar de dejar de ser, anteriormente no y la radio mía, y con Radio Concepción, Caacupé, Radio Nacional, Radio Villarrica, Oviedo, miente la Radio AM allá. Anteriormente, oyente y locutor de Concepción, pero Mauricio Cáceres del Monte, era mi programa, carajija, la confundo, mi abuelo ya, la Concepción, mejor Víctor Reguera, los hombres de Blanco, los Zorzales de Caacupé, ojo los campesinitos de Yaguarón, con Moncho González, o sea, de interín, se va a conocer Moncho González, así invitarla a Moncho González a llevarla para Paraguay. Excelente, ya putamina Upepe Silvio. Entonces, voy ahora pe Paraguay, Viñaguajela, Concepción, en aquella época la colectivo de Peixa. A 12 horas venía a bajar, eso de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana ya hemos llegado de Tense. Añe. No, no hay por ahí faltó. O que donde vivía, ya pues estamos basura, no hay por ahí Juan. Sí, hace 12 horas vamos a ver la Llorón Guareja, yo hago el kilómetro 8 de por la Luis Pepe, a topar a hacer colegas con las está anteriormente, pero que está porque está la restaurante, hija, está la artista de diferentes clases actuados, pero ya. Sí. Marín, mi no se va a llevar, los campesinitos llamaron yo por ahí a Cuey, iba a Marín, se va a llevar, a conocer, a pesar de un estado, yo no puedo estar, ayer que hay de la música, 84, 85, a Caacupé, se ahí, está el grupo un día actuar los latinos, los Zorzales, allá puede grabación el año 88, Mario Alfonso, Mario Moncho González, Remigio Romero, Elvio Vera Díaz, hacia acordeón, vendía escuela, una orquesta, no hay que ni mija, se la jamás vendía Argentino Galeano, con el grupo ABI, Caacupé, UPI, Venancio Sanabria, una partida mía actuada ABI, está sacrificio ya, ¿sabes? Porque hermano, me cubre la tecnología, ¿verdad?
camino de 608 que abre cada su zona de roja la mano izquierda y que no ve ningún hija de bebé de joven polvadera de joven muy de joder actuar dentro de un majero de equipo no en la pan tenemos una y la luz a todo motor a esta sacrificio lo asaja pero gracias a Dios no se pongan más la dos kilómetros de aré 8 15 días a la campaña de mañana ahí está la mandipona así es. Está la campaña de la anteriormente en la historia con la miseria. Exactamente, y en ese tiempo, volviendo un poco a tu época dorada, por lo menos la folclóricamente ya ese material que está Remigio Romero, que grabó con los Orzales de Cacupé, es un material muy difundido, entero vea hoy cuá la gente ojendú, pero siempre con esta vez con Angaru Viñandene y cuá y la integrante o mea peisa con el tiempo no aparece en las fotos, y de repente la ñan de foto, pero a lo menos Maco llegó y en cuenta la estética, la foto, mía, la maguaré fotógrafo, manda ya la Photoshop y todas esas cosas que hoy tenemos, pero las fotos de antes eran oye, no es por estético acá, Sabio, pero eso sí, otro más, oye, no hay la maguaré. Opei 87, 88 que ayudé Paraguay, pues ser uyé, güey, ahora pues estamos a mi rivero, yo formar la grupo, yo formar la grupo, pero de todas, estándar, pero de todas, restaurantes, época diagonal, sobre Orearé, ahí, bebé, cuña caraíno, Orearé, en 10 fuera, pido, Orearé, Jaime San Lorenzo, por una patrón, ahora contratar lo firmó por contrato por 2 años, empezar la restaurante. Ahora pues está San Lorenzo de Searé, en 10, bebé, hoy en 10, Ranulfo Rivero, hoy José Luis, hoy Robert Franco, Eliana Achar, Orearé, hoy en 10, recoge grabación, empezar ya poño en 10, es andar mano y por la tecnología más que venir ensayar a pulmón, profesor. Volviendo un poco al tema de antes, porque UPI, esa etapa es muy importante. De tiempo de Icono Guaré, con Domingo Argentino Galeano, los Brilliants, los Caballos Negros de Venancio Sanabria, otras agrupaciones musicales. La ñane gente escuela hoy cuajamá, por lo menos la marca de los instrumentos, pero Guaré, daja, eiti la teclado ñande ya le cuaja con Ashagua lleva. No, ya más a tuya y te, oye, 30 oye la teclado. Sí, optado y poquillo de cola y eso, anda de 10 pesos, mira, todo es original allá. Exactamente, y tenemos que programar para tocar cada música, Pila, por el cuello que es aparentemente sonido de órgano, pero el IC30, por ejemplo, ya era un super teclado, después venía el IC45, realmente maestro Arabe y la que tu Hanwaisa ñambopula música, o sea que le hay gusto Hanwa lleva. Exactamente, además de selección de polka, mi bolero, y maguaré, la cumbia, entre corrido, mía la tema, la ñe, ya la opinión, ya fuiste a ver la road, mía la parte de guitarra, entre teclado, parte mía ya. Tu Seitereimba es la grupo orquestal, ojo a la Cacupewin Oreco, una trascendencia diferente porque como habíamos dicho ya, la radio La Voz de la Cordillera en aquel entonces tenía una potencia bárbara, Anderejo Capibarú, Berejo San Lorenzo, Berejo Jabe, la gente escuchaba de una vender actual la radio Cordillera, entonces la gente ya nerenduja ya de cuapa y tenemos para las cartas de presentación. Sí, un pesaité, profesor, el único radio en el ñendo que ya la Cacupé, ñendo, Pablo ñendo, o para yo la contratante, oye, yo ya era Januar, o de repatriación, pero San Juan de Pomuceno, de los jóvenes, y está en San Carlos, miro, muy y está planchón, mivi. Y aquella tiempo sí, empezaba un pedo, tiempo, se va a llevar Víctor Reguera, Oñe Ponay, la Guaranine. Sí. Había Cacupé, Villareja. Estanciero por ahí. Así y Nene Echeverría, el locutor, ahí Julio Las Cotas. Sí. Mira mi época. Carlos R. Costa. Sí, mira, se va a llegar, mira mi carajo, mira. Entonces, en la década de los 90, ¿fue Hawaii Superstar tu primer grupo o antes de eso había otro grupo? No, antes ya 88, 89, mira ya, pero ya Roma, como ya continúa el tema, Roma, pues 89, pero ya por la grabación, pero no de grupo, pero ya pues me metí, total, o sea, de 15 grabaciones de distintos grupos, Sí. Como dice mucho González en día de coger estado, y chamamero, ya pongo un día,
sí. Y en aquella época las grabaciones también, o sea que la disquera o contratar a grupos o pagarme una suma X allá, Sí. pero ustedes de fuera Sí. unos la discos a casetas o pedazos de escuela eran vamos a rejojaben de las grabaciones de ustedes. Así mismo, ese doctorado mío pagado, de la de cada generación no paga por ahora, y ese doctorado mío, porque aparte la cassette, la disco, ni me deja, por ejemplo, campaña mía, Sí. era jade ventado, para yo ya con la disco a la cassette, pues, y con mierda, con más, te sombra de lo grababa ahí en el 88, pagado, pero tiempo estando en la escuela de estudio, pues. Sí. Lo grababa Papi Galán Estudio, pero ya para chocar la grabación mía. Papi Galán Estudio, lo grababa para hacer yo tesona o paga por ahora, ella Marino mío de aquel tiempo. Ayer, Pandey, grabar Sí. con Papi Galán, un señor tan exigente, Daipori ni PTI, tecla de Yaviana. No, muy exigente, de ella, por ejemplo, tenía, de yo coja de repetir Así, así mismo. la tecnología, pues, la tecnología, pues. Sí, UPCT. Hay tantas cosas que tenemos que comentar, Silvio, y me agrada mucho este contacto contigo. Y recordando a tus compañeros, ¿verdad? Como Toto Reynoso, como Romy Rivero y muchos otros. Jaupemba, hoy en la década de los 90, ¿cómo fue para que un grupo tan importante como Hawaii Superstar, que tiene un estilo muy vanguardista, ya en Durán, en el tema, se lleva Ari Vire Cañido, el propio Eligio Mujica me comentó que le gustó mucho la grabación que hicieron. Él seguramente estuvo por ahí cuando grabaron el tema. Y las cumbias, ve en tu pelo, mi amigo Bronco, y todos esos. Y después, ¿qué pasó? ¿Cómo fue para que el grupo terminara? Desde los 92, 93, hubo la parrillada restaurante mía, veo, ajá, sí, hay que ejército, hay que cuartel, a la cuartel, a esa clase de representantera, pues si usted se ve en el contrato, pues vaya. Sí. O a huevo que se acuerdo Bernardo Ayala. Bernardo Ayala, gran maestro. Sí, hospital de escuela, hay que, gracias a Dios, a través de la música, ajá, vete al todo eso, se sabe, te coronel, pesa, y se pitana, Silvio, Rendi, Ave, hija, yo sé, más por todo, pero gracias a Dios, para cometer jubilación mío, peare. Andean y te ver y me activo. No, ya yo jubilamos, ya, haré 28 años de servicio, ya, o le teima, ya, o más sama, ya, pues también, hace familia, cueran de ahí, gracias a Dios, gracias a la música Santa Cecilia, haré cometer jubilación mío, peare. Andean y te ver el tu agüeteri. Siempre con el TPB, como dime, no ya, ajá, la lomitani. Ande pico ine descendiente, de la Gido, seguí llegué a de paso como músico, terapa, Daipori, hina. No, Daipori, ese como coimita cuñada de la de coja, o miedo yo, otro peito, ya recibí, güey. Andemba, esa eres saco, la difusión es totalmente diferente allá, cuando allá le coñan de pobre las redes sociales, todo eso allá, pero usted ha ningo limitado comparando ya en Aitendes y Nacuri, la Radio Cordillera vende una vender al toaja del país y manera en tu paiteba con más. Amba, esa eres sande cuando la difusión de la música paraguaya, mo pa yajata coisan de yajaramo. Falta mí el apoyo, por ejemplo, la añan de folclore de Guadalajara, porque anga, por ejemplo, han comprado uvas la mayoría, esa aña no me apoyo, pues allá, le digo, no le mostró la mercado, ya tu uva, ya está, ya de colega, que la pesa música y te deja la música y te tengo y jodido, pues. Luego la demás, pues continuar con más aponable, de ganar aponable, pero esa división de Bernardo allá la mía, Almado del Lara, y se va Almado del Lara, me han dicho, está ahí a luchar, y en la escuela, estamos pues con la coreana, haciendo y me deja de más cuartel, porque a veces es libre, pues hacer, no es escuela. Sí. A muchas veces el año como porque le digo a la ejército de la cuartel, le digo a las 24 horas de otro cargo de IME, pues, de cumplir la deber con la patria. Y bueno, maestro, esta es la primera parte a llevar Pengo ñande ya pota en vivo, ya yo topata, la gente cuera y que tú vamos a enderezar, cuando metí contacto telefónico, que es muy importante a llevar, en todo el mundo, o recorretas, por lo menos metí 20% mi coñande está Paraguay, 80% en otros países. La gente me conoce, sea un mini amigo cuera, de repente o genduta que tú estés, mamila, Silvio, mombe milan el número de teléfono. Así que el número de teléfono 0981-822-888. Hagamos Maristela de folclores, profesor en ese tellón de muchísimas gracias por todo. En tu pelo